Saludos amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa El Mundo del Seguro. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Severo Mercedes. Es presidente y además fundador del Colegio Médico Dominicano. Fue también consejero ante el Consejo Nacional de Seguridad Social. Es cirujano plástico. Trabaja para el Hospital Salvador B. Gautier en la unidad de cirugía reconstructiva, plástica, y además ha sido profesor durante mucho tiempo y ocupa otras posiciones en diferentes instituciones. Es para nosotros un verdadero honor contar con la presencia de un galeno de la categoría y de la capacidad intelectual del doctor Severo Mercedes. En breves instantes continuamos con el desarrollo del programa. Iniciamos nuestra primera sección, la entrevista, hoy con la presencia de nuestro amigo, el doctor Severo Mercedes, quien es cirujano plástico reconstructivo y abogado. Y además de eso, una persona siempre preocupada por la preparación de los nuevos profesionales con el entrenamiento que él se ocupa desde su posición en el Hospital Salvador B. Gautier. Hermano, bienvenido a su casa, El Mundo del Seguro. Muchas gracias por su invitación y me da mucho gusto compartir con usted y su público privilegiado. Privilegiado porque siempre le lleva informaciones que son necesarias para el diario vivir en sociedad y vivir tratando de aportar y de construir, no de destruir. Así porque es. Ahora hay muchas cosas que destruyen. Lamentablemente es así. Y nosotros tenemos que aportar en el proceso de educación continuada a los fines de colaborar con procesos que aporten soluciones. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por tu presencia, que sé que eres una persona eminentemente ocupada. Severo, precisamente hablando de la educación, tú eres de los profesores que siempre le ha dado mucha importancia a la formación de los nuevos profesionales que son el relevo generacional de nosotros. ¿Qué actividades docentes estás realizando actualmente en favor de la clase médica y de la especialidad a que tú te dedicas? Bueno, fíjate, yo soy profesor de la práctica de cirugía plástica de INTEP y de la UNFU en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier del Servicio Nacional de Salud, donde está establecida la residencia de cirugía plástica, reconstructiva y estética RENACID, que es la única del país y es la más vieja de Centroamérica y el Caribe. Ah, pero qué bien. Y el 30 de enero del próximo año cumplimos 50 años de fundada. Fue fundada por el doctor Ivanov Federico Báez, CONMEI. Nosotros tenemos un equipo de profesores, 16 profesores con 12 residentes. En esta ocasión tenemos 11, pero normalmente tenemos 12 residentes, o sea, 3 residentes por año. Son 4 años la residencia, y para entrar a la residencia tienen que ser certificado como cirujano general. O sea, el prerequisito es ser cirujano general. Nosotros estamos muy comprometidos con el proceso de educación continuada de los médicos, sobre todo participando en congresos nacionales e internacionales, y en mi condición de abogado y que tengo una maestría en Derecho Médico, soy el presidente actualmente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico, sede República Dominicana. El presidente actual de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico es de Bolivia. Y nosotros teníamos precisamente en octubre un congreso internacional en Bolivia, pero fue pospuesto para marzo del año que viene y se va a realizar en Punta del Este, Uruguay, por la situación de inseguridad política que tiene en este momento en Bolivia. Sí. De esta manera nosotros vivimos comprometidos con el proceso de educación continuada, porque a nosotros nos preocupa como profesor que ver cómo se deteriora la relación médico-paciente. Siempre vivimos diciendo que al paciente hay que tratarlo como
hay que tratarlo como si fuera un familiar, porque sostenemos que si a través del paciente es que uno se gradúa de médico, y después a través del paciente es que se hace especialista, y después que es especialista, con lo que le cobra al paciente, producto del servicio que da, con eso es que es parte de lo que usamos para mantener nuestra familia. Entonces el paciente es su familia. Definitivamente. Ahora, ¿qué pasa? Que también los pacientes tienen que entender que cuando buscan un servicio especializado, por ejemplo, en el caso nuestro, que soy cirujano plástico, tienen que tomar en consideración buscar las informaciones necesarias a los fines de tratar de no caer en manos inciertas, en manos de lo que yo he dicho, cirujano plástico dice, el consejo, o sea, que dice que es cirujano plástico, pero no ha pasado por una escuela de posgrado. Entonces ahí vienen las complicaciones y vienen los problemas donde muchas veces se compromete el bien jurídico más protegido y preciado, que es la vida. Claro. Por tanto, nosotros estamos comprometidos con ese proceso, distinguido José Manuel Vargas. Pues qué bien, Severo. Yo sinceramente te felicito por ese compromiso que estás llevando a cabo en beneficio de esos futuros profesionales que tú estás formando, gracias a tu experiencia como abogado, como médico, como cirujano plástico y como docente, como maestro. Mira, yo pertenezco a un equipo a través del cual estamos dando capacitación en la Escuela Nacional de la Judicatura a los jueces, tanto civiles como penales. Y le estamos dando capacitación sobre lo que es derecho médico. Todo esto vino a propósito en una ocasión que hubo una gran cantidad de sentencias, incluyendo la sentencia al hospital Niña Arialora. Y entonces fuimos invitados para formar parte de este proceso de capacitación en coordinación con la magistrada Rosa Evelyn Fermín. Y ese es otro compromiso que nosotros tenemos junto con un equipo de médicos, abogados y de especialistas en maestría, con maestría en derecho médico, porque el derecho médico es una rama del derecho, Claro. que se entiende como el puente de entendimiento entre la medicina y el derecho. Hay gente que creen que los abogados se preparan para ir en contra de los médicos y hay médicos que quieren ver a los abogados como que son sus enemigos, y eso no es así. Lo que tenemos es que complementarnos, porque el objetivo principal es fortalecer la relación médico-paciente, que siempre yo aclaro que hoy por hoy nosotros no estamos usando la relación médico-paciente, sino la relación médico-persona, porque la mayoría de los pacientes no van solo al consultorio, van con un acompañante, con su papá, su mamá, su hermana, su esposo, su esposa, su amigo. Entonces, si hacemos una entrevista con un paciente y hay un familiar al lado, entonces la relación no es médico-paciente, porque hay otra persona escuchando. Claro. Y es importante la relación, el término relación médico-persona para importantizar el derecho de autonomía que tiene el paciente para tomar decisiones. Porque Benjamín Cardoso, distinguido jurista estadounidense, en el año 1914 dejó establecida una máxima que dice: todo ser humano adulto y de juicio sano tiene derecho a decidir qué se haga con su cuerpo. Entonces, en esa relación médico-paciente, mucha gente no entiende que se establece un contrato. El Código Civil de la República Dominicana, en el artículo 1101, define lo que es un contrato, que es el acto de dar, de ceder, de recibir, o sea, donde usted hace un acuerdo y en ese acuerdo se establecen convenios y además obligaciones de dar, de recibir. Porque la relación hoy entre el paciente y el médico no es una relación vertical, es una relación horizontal, porque ahora, con el desarrollo del sistema mediático y la tecnología de la comunicación y la información, el paciente tiene demasiadas informaciones cruzadas. Entonces hay que saberla manejar. Por ejemplo, eso de las informaciones está establecido en lo que hoy se llama consentimiento informado, que lo establece el artículo 28 de la Ley 4201, que es la Ley General de Salud, donde al paciente hay que explicarle no solo los beneficios, la mayoría de los pacientes, por ejemplo en cirugía estética específicamente,
quieren escuchar los beneficios, pero muchas veces no les interesa escuchar los riesgos. Al paciente hay que decirle los riesgos, no solo los beneficios. Claro. Y el paciente tiene derecho a decir si no quiere, que si no quiere, no está obligado a firmar consentimiento informado. Entonces, es una decisión del cirujano si usted lo va a operar sin consentimiento informado, a lo que yo recomiendo que no lo opere. Porque si el paciente dice que no quiere firmar un consentimiento informado, ¿qué espera usted? En estos momentos, la consulta médica se está realizando con mucho miedo, con mucho temor, porque los médicos están viendo al paciente como un posible demandante. Sí. Y sobre todo ahora con el nuevo Código Penal, la ley 74-25, donde hay más de 70 figuras jurídicas nuevas, incluyendo la responsabilidad penal de las instituciones corporativas, llámense las ARS, las clínicas, los centros diagnósticos, los hospitales, los laboratorios, todo. Las responsabilidades ahora no son individuales, son compartidas. Y hay que prepararse para eso. En agosto de este año, ese código había que modificarlo, porque ese código está de 1884, 141 años. Demasiado. Ahora en agosto cumple 142 años el Código Penal de la República Dominicana. Pero estamos nosotros pidiendo que se modifique la ley 8701, que es del 2001, o sea que tiene 25 años. No va a ser justo que se modifique el Código Penal. Claro. Sí, bueno, pero... Vivimos en otra sociedad. Pero hay que ver una cosa. El acto médico, porque el médico tiene un principio mundial que lo dejó Hipócrates 460 años antes de Cristo. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Nosotros los médicos nunca queremos hacer daño. Siempre tenemos la intención de mejorar la situación de nuestros pacientes. Y hay gente que creen que cuando un médico se le presenta un evento adverso, que el evento adverso peor se llama evento adverso centinela, que es la muerte. ¿Y cómo nosotros vamos a querer que se nos muera un paciente? Entonces, el acto médico es un acto riesgoso y muy complejo, porque es un intercambio de informaciones del médico hacia el paciente y del paciente al médico. Entonces, hay situaciones en que el paciente a veces tiene comorbilidades, quiere decir que tiene situaciones dentro de su cuerpo que él desconoce. Una enfermedad, una patología, una enfermedad, una alergia a un medicamento. ¿Cuándo un paciente sabe que tiene alergia a un medicamento? O cuando se pone en contacto con ese medicamento y hace una reacción, una respuesta del cuerpo a ese medicamento. Entonces, a partir de ahí, dice, yo soy alérgico a tal cosa. Doctor, yo soy alérgico a tal medicamento. Ajá. ¿Y por qué usted lo sabe? Porque un día me dieron ese medicamento y yo me puse roja, se me ronchó el cuerpo y me comezón, irritación y enrojecimiento y esa cosa. Entonces usted dice, bueno, pues ya tiene alergia. Entonces, pero muchas veces el paciente desconoce eso. Y si el paciente lo desconoce, también el médico lo va a desconocer. Claro. Porque quien suministra la información es el paciente. Es el paciente. Y aquí no hay récord médico único. No, el mundo actual de la medicina está sustentado, número uno, en la información y número dos, en estos momentos, en la historia clínica electrónica. Exacto. Eso es lo que... Porque ahora lo que se habla es de interoperabilidad, de salud digital y, por supuesto, de inteligencia artificial. Claro. Ese es el mundo. Severo, tú tuviste la suerte de ser uno de los primeros miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, en tu calidad, en ese entonces, de presidente del Colegio Médico Dominicano. El sistema dominicano de seguridad social, sin lugar a dudas, que ha avanzado enormemente. Ya ha llegado a un punto de que el 97.70% de los dominicanos
tienen un seguro, ya sea la parte contributiva o la parte subsidiada. 5.570.000 en la parte subsidiada y 4.950.000 en la contributiva. Pero no solamente se ha logrado ese principio de universalidad que establece la ley 8701, sino también que el catálogo de cuentas, el catálogo de prestaciones que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Social, que deben cumplir todas las administradoras de riesgos de salud, ha sido un catálogo que ha estado en permanente y constante movimiento. Es tan dinámico como somos los seres humanos. Y el año pasado se incluyeron la gigantomastia y la ginecomastia, dos patologías que están dentro de tu área profesional como cirujano plástico reconstructivo. Entonces hay el temor de algunos sectores de que algunos médicos utilicen sus habilidades para hacer notar que hicieron una gigantomastia cuando realmente ese paciente no, o reportarlo como gigantomastia o ginecomastia, otra afección que no necesariamente era esa. ¿De qué manera, te pregunto a ti, la sociedad que los reúne a ustedes, los médicos cirujanos, y que además de eso, como bien tú decías, que hay que ser primero cirujano y después cirujano plástico? O sea, que un cirujano plástico tiene 3 profesiones: ser médico, cirujano y cirujano plástico. ¿Cómo la sociedad controla que esas cosas no pasen para no dañar el sistema y precisamente proteger a ese paciente que sí lo necesita, y que se trate con la empatía que tú acabas de mencionar, de no tratar el paciente como un tercero, sino como parte de una familia, tratar a la gente como lo que son, seres humanos? Muy buena pregunta y muy buen argumento. Usted comenzó hablando de universalidad, y la universalidad es el primer principio que está establecido en el artículo 3 de la ley 8701 sobre principios rectores de la seguridad social, que son 13. Eso es correcto. Y el primero es la universalidad. En algún momento falta muy poco ya para que todo el mundo tenga su seguro, desde el presidente hasta el barrendero, como lo establece la ley de seguridad social. Y sí, yo estuve en ese periodo, 2002-2003, fui miembro titular del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Recuerdo que trabajamos mucho sobre el artículo 173, sobre los honorarios profesionales. Pero también usted acaba de tocar la conquista, si se puede decir así, pues un logro, ¿no? Claro. Del sector de la Seguridad Social, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y eso fue a través de la resolución 624-02. 21 de octubre de 2025. 1 de octubre 2025. Que instituyó incluir los costos, hasta el 90% de los costos en caso de gigantomastia, de ginecomastia, y hay una tercera situación, y es la hipertrofia mamaria asintomática. Sí. La diferencia entre gigantomastia y ginecomastia es que la gigantomastia es el aumento desproporcionado del tamaño de la mama en una mujer. Y eso mismo en el hombre se llama ginecomastia. Ahora, el género. Sí, ahora ¿qué pasa? Que el término correcto para decir que una mujer tiene su seno aumentado de tamaño, comparándolo con lo que debe ser su tamaño normal, el término es macromastia. Ahora bien, se hizo un acuerdo, la Sociedad de Cirugía Plástica, y se llegó a entendimiento a los fines de establecer una serie de parámetros para que los pacientes, las pacientes que tienen irritación de los surcos inframamarios, dolor crónico de espalda, surcos profundos en ambos hombros, cambio de coloración debajo de los senos y sobre todo trastornos de autoestima. Estos son pacientes que dentro del mecanismo preparatorio para operarla
deben ser evaluados por ortopedia, por un fisiatra o un neurocirujano. Y se ha llegado a acuerdo con la mayoría de la ARS de que sea uno de esos 3 especialistas, para que no tengan que ir a los 3. Claro. Entonces, la distancia entre la horquilla externar y el pezón es un dato que se toma en cuenta. La distancia entre el surco y el pezón, y además el índice de masa corporal. El índice de masa corporal no es más que la división entre la cantidad de libras que tiene el paciente dividido entre la estatura en pies. Entonces hay una fórmula y nosotros calculamos a través de esa fórmula donde se toma en cuenta estos datos y nos dice a nosotros qué cantidad aproximada de tejido de gramos en gramos se va a retirar a cada paciente. Y el acuerdo es, la resolución establece que más de 800 gramos se considera hipertrofia mamaria sintomática y más de 1500 gramos se llama gigantomastia. La mayoría de las pacientes lo que tienen es hipertrofia mamaria sintomática, no gigantomastia, porque yo tengo muchos pacientes de mamas y la mayoría son hipertrofia mamaria sintomática. Y entonces yo aclaro el asunto de los gramos y es que una libra tiene 554 gramos. Si usted le saca 2 libras, usted multiplica 554 por 2 y ya es una hipertrofia mamaria sintomática, una hipertrofia severa. O sea, un aumento desproporcionado del tamaño de la mama en la mujer, pero que no es gigantomastia. Porque cuando se sabe si es gigantomastia o es hipertrofia mamaria de forma definitiva, después que la operamos y la pesamos el tejido resecado, porque esa fórmula que nosotros usamos nos da un dato aproximado de la cantidad de gramos que vamos a resecar. Y entonces a las ARS, y aclarar que la resolución establece muy claro que es para las pacientes que pertenecen al régimen contributivo solamente. Y por ejemplo, en la ginecomastia es de 15 a 30 años y en las mujeres de 15 a 65. Y eso no, decir eso en la resolución no es violentar un derecho que tiene todo dominicano de ser atendido de una afección según lo establece la Constitución de la República. Bueno, pero que el derecho a la salud es un derecho constitucional y fundamental y está establecido en el artículo 61 de la Constitución de la República. Lo que pasa es que antes se entendía que estos son pacientes que se operan con fines estéticos y no es así. Estos pacientes tienen realmente compromisos funcionales. Porque, por ejemplo, yo tengo pacientes profesoras que dicen, doctor, cuando yo levanto la mano en una tiza, a veces no puedo por el dolor de espalda, porque ese peso del seno muchas veces le produce escoliosis, sí, o sea, desviación de la columna vertebral. Y después que la columna vertebral se dobla, no hay como el árbol que no hay nadie que lo enderece. El árbol que nace torcido no hay nadie que lo enderece. Entonces, lo que hay que evitar es eso. Entonces, estos son casos que no es por lujo, no es por... Es una patología. No es por belleza, es una patología, una enfermedad. Porque una gente con un peso tan grande, que yo lo veo a diario, y de verdad, hay una característica de la mayoría de esos pacientes, que no lo dicen, y es que no pueden desvestirse delante de su pareja con una luz encendida. ¿Ellos tienen derecho? Claro, claro. Entonces, estos son pacientes que necesitan operarse por salud. Porque hay una cosa a propósito de salud. La Organización Mundial de la Salud, se ponen de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y tienen definido lo que es la salud. Y dice, la salud se define como el completo estado de bienestar social, físico y mental. ¿Y usted cree que una gente que tenga un dolor de espalda,
surco profundo en ambos hombros, debajo de los senos, que se le irrita, se le hacen fisuras, llaguitas, que se tornan fétidas, quiere decir que tiene mal olor. Sí. ¿Usted cree que mentalmente va a poder ejercer su vida cotidiana en condiciones óptimas? No, eso no. Entonces, ¿es salud? Claro. Entonces, son procedimientos que por salud No, definitivamente. no eminentemente estéticos, porque la especialidad de nosotros se llama cirugía plástica, pero tiene dos nombres más. Es cirugía plástica, reconstructiva y estética. Entonces, por eso usted ve que en el intrusismo profesional, en la parte estética, operan los senos y no importa que un pezón quede mirando para Puerto Plata y otro para Samaná, porque lo importante es cobrarle Claro. a los que no son cirujanos plásticos. Entonces, después que se complican, entonces lo mandan donde el cirujano plástico. Pero la palabra plástica lo que quiere decir es arte de modificar forma. Nosotros, por ejemplo, los pacientes de mama grande, nosotros le llevamos cirugía, le vamos a levantar el seno, le vamos a disminuir de tamaño, pero le vamos a dejar su propio seno. O sea, lo que le vamos a cambiar la forma. Perfecto. Severo, voy a pedir tu anuencia para cumplir con algunos compromisos comerciales. Continuamos conversando con el doctor Severo Mercedes luego de la pausa comercial. Continuamos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista. Hoy conversando con el doctor Severo Mercedes, que es cirujano plástico, además es abogado y un maestro permanente, un hombre realmente enamorado de su profesión y de enseñar a los demás colegas que están en la práctica o que están graduándose en esa especialidad de cirugía plástica. Severo, a pesar de que la seguridad social ha crecido y ha sido algo, yo diría que la ley más importante desde el punto de vista social de las últimas décadas, porque no es solamente que protege al trabajador como era antes en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que tú tienes la cobertura como trabajador, te cubría a ti y al niño hasta un año. Ahora no. Ahora es una cobertura a la familia, el padre, la madre, el esposo, los hijos, hasta los abuelos, hasta los suegros pueden ser cubiertos en el seguro familiar de salud. Pero además de eso, está el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que cubre las pensiones, la discapacidad por vejez, las discapacidades también por enfermedades, que puede ser parcial o total. También tiene el seguro de riesgos laborales, que lo maneja el IDOPRIL, y también está las atenciones en salud por accidentes de tránsito, que tenemos que hablar de ese tema un poquito más adelante. Pero a pesar de todas esas cosas que son importantísimas para la protección de la familia, las familias se quejan del alto costo de bolsillo, el gasto de bolsillo, como llaman ustedes los médicos, que tiene que asumir, en este caso, el paciente, el afiliado. Y según la Oficina Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud que tú mencionaste, el máximo que debe gastar una persona de su bolsillo en atenciones en salud en un sistema de seguridad social debe ser un 20%, y aquí ronda el 45%. Con tu experiencia como profesor, con tu experiencia como abogado y creador de la ley del Colegio Médico Dominicano, como consejero y como profesor de estudiantes y de profesionales, ¿qué consideras tú debe hacer esta sociedad, el propio Consejo Nacional de Seguridad Social, la propia Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, para bajar ese gasto de bolsillo que tanto daño hace a los trabajadores dominicanos formales, que el 70% gana 30 o menos de 30,000 pesos? Bueno, la verdad que es una situación compleja, pero yo le voy a decir una cosa. La ley 8701, lo primero es que uno de los pocos países que no tenía una ley de seguridad social éramos nosotros. Entonces nosotros necesitamos la ley de seguridad social. Y la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, es una ley buena. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cumple 100%. El problema es que las leyes se aplican
a través de reglamentos. Y si los reglamentos tienen debilidades, al final quien va a sufrir la consecuencia es el usuario, es el trabajador, es el paciente. Entonces, el Estado Dominicano tiene como un país tercermundista, país en vía de desarrollo, país en vía de progreso, tenemos muchas limitaciones, pero las instituciones tienen que abocarse, y lo han estado haciendo. Lo han estado haciendo. Por ejemplo, esa resolución 624-02 es un gran ejemplo de que se está aumentando el catálogo de prestaciones. Sí. Y que el Seguro Familiar de Salud se expande cada vez más, pero tiene que continuar en ese proceso. Tiene que buscar la forma de facilitar de que todo el que habita la República Dominicana tenga cobertura de la seguridad social en la República Dominicana. Y el Consejo ha estado tomando medidas, pero hay que continuar, porque es que un país con limitaciones, por ejemplo, en el área de la investigación, por ejemplo, Sí. en el área de la investigación, va a estar muy comprometido con el desarrollo del país, en la educación. Yo he visto en el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, inclusive que se prohibió el uso de los celulares. Eso es un paso de avance. Sí. Pero ahora el asunto no es que se prohíba una cosa, ahora que se prohíba una cosa y se haga conciencia a través de la educación cívica que a nosotros nos daban educación cívica, del compromiso que tiene cada estudiante con conocer, respetar y llevar a la práctica las actividades que demuestren que tiene símbolos, que tiene que proteger y que tiene que llevarlo a la mesa donde quiera que va. Porque yo a veces veo actividades donde se canta el himno nacional, por ejemplo, y usted ve uno hablando con el otro y otro con el sombrero puesto, y la norma dice que el himno nacional usted tiene que quitarse el sombrero. Pararse. Y pararse. A ver si en Estados Unidos le permiten eso. No. Entonces, todo este tipo de cosas, yo pienso que se ha ido mejorando en un sector y se ha ido deteriorando en otro. Entonces, hay que hacer un trabajo. La sociedad dominicana necesita integración más sólida de los miembros de la familia, porque la familia es lo que echa para adelante el país. Si la familia está distorsionada, por ahí va el país. Así es. Porque no es el país que somos subdesarrollados, somos los dominicanos, somos los que tenemos que echar para adelante. Sí, los seres humanos. Por ejemplo, nosotros decimos que las manos, por ejemplo, son hijas legítimas del sistema nervioso central, y los países avanzan o se detienen en su desarrollo por la mano de los trabajadores. Entonces, cuando una gente, por ejemplo, a propósito de la mano, usted encuentra que por una discusión llana y simple, cogen y le amputan una mano, y ese señor es el que sostiene esa familia, se perdió él y toda la familia que depende de él. Así es. Entonces, hay que fortalecer, hay que consolidar los principios que faciliten la educación en todos los ámbitos de la sociedad. Severo, dicen algunos entendidos en la materia que dos componentes básicos, y eso lo dice un amigo mutuo, Arismendi Díaz Santana, de ese alto gasto de bolsillo, son el costo de los medicamentos y el costo de las consultas ambulatorias. ¿Qué opinas al respecto? Mira lo que pasa. Con relación a los medicamentos, hay muchas cosas que hay que llevar a la mesa de análisis y negociaciones. Porque los medicamentos tienen una información que se llama fecha de caducidad. Y eso ha provocado muchas discusiones. Que la fecha de caducidad, eso soporta un congreso. ¿Por qué un medicamento tiene una fecha de caducidad diferente a otro? Ah, bueno, por el componente que tiene
y las consecuencias que tiene del uso prolongado, que se deterioran, pero nosotros tenemos experiencia vivida de gente que se ha tomado un medicamento y le ha hecho el efecto que tiene establecido ese medicamento en su posología, y cuando vemos la fecha de caducidad, está caducado. ¿Cómo se explica eso? Entonces, ¿cómo la población logra disminuir los costos de bolsillo con los medicamentos? Hay que establecer, por ejemplo, nosotros tenemos aquí ahí a Promese. Y la prescripción de medicamentos genéricos. Y además, el asunto de usar los medicamentos genéricos de buena calidad. También, que de buena calidad, también disminuye los gastos de bolsillo. Porque, por ejemplo, ahora, a propósito del nuevo Código Penal, la Ley 74-25, se va a estimular la medicina a la defensiva. Y eso va a aumentar de manera desproporcionada los costos de los bolsillos de los dominicanos. ¿Qué significa la medicina a la defensiva? A la defensiva quiere decir que el paciente va buscando lo que él entiende, y si no se lo dan, vamos para los tribunales. Eso es número uno. Y eso es por parte del paciente. Entonces, por parte del médico, usted viene con una lesión en una punta de un dedo y yo le voy a mandar a hacer una resonancia magnética. ¿Dónde están los gastos de ambos? Entonces, al final lo que hay es un conflicto médico-legal. Sí. Y yo he luchado porque haya en la República Dominicana una especie de estructura médico-legal como existe en México, que es el Consejo Nacional de Arbitraje Médico. Porque nosotros tenemos los tribunales inundados de casos que se pueden resolver en una conciliación, un arbitraje, una negociación, un acuerdo. Exacto. Llámale usted como usted quiera. Pero son alternativas extrajudiciales de solución de conflictos. Definitivamente. Severo, tú has mencionado un par de veces la resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social. Y yo quiero ratificar la importancia de esa resolución. Entre otras cosas que tú has mencionado con mucha propiedad, esa resolución dio o hizo una cirugía en la parte fundamental del sistema dominicano de seguridad social, lo que respecta al seguro familiar de salud, al establecer la cápita diferenciada por grupo etario y por sexo. Porque sencillamente no es lo mismo una persona como el doctor Severo Mercedes o como yo, que un muchacho como el camarógrafo de 22 años, y no debe pagar la misma cápita. Y con la sabiduría de que ni el trabajador ni el empleador va a pagar más, sino la distribución que hace la Tesorería de la Seguridad Social va a ser acorde con la edad y con el sexo. Primero, quiero saber qué tú opinas de esa decisión, y segundo, como tú eres un gran estudioso de la problemática nacional, nosotros vivimos en un caos permanente en nuestras calles, carreteras y avenidas, con el caos del transporte, con el caos con que conducen sobre todo los motoristas, que ocasionan el 70% de los accidentes. Aquí el año pasado hubo 3.124 muertes y 100.000 accidentes. Y comentábamos antes del programa que dicen los motoristas en un letrero, un golpe a uno es un golpe a todos. Entonces me gustaría conocer tu opinión para que los amigos televidentes tengan la impresión de un profesional de tu categoría sobre la cápita diferenciada y sobre cómo solucionar los problemas de los accidentes de tránsito. Bueno, sobre la cápita diferenciada, es lógico que hay que entender que no es lo mismo una persona de 20 a 30 años que uno de 60 a 70. Y lo primero es, uno de los principios de la bioética es la justicia. Hay que ser justo. Claro. Entonces, una persona que prácticamente no va al médico en esa etapa de su edad, por ejemplo, de 20 a 30 años, de 15 a 30 años, no va a consumir lo mismo que uno de 50 a 60. Por tanto, esa cápita diferenciada había que hacerla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y lo manda la ley, Severo, porque lo establece 169. la ley. Lo establece la ley, porque ya le he dicho, la ley es buena. Ahora, ¿cuándo vino a aplicarse la cápita diferenciada?
Bueno, en el régimen contributivo 18 años después que inició. Ese es el Y problema. la ley dice que había que revisarla en 10 años. Ajá, entonces ese es uno de los problemas, que la ley es buena, pero tiene cosas que se aplican. Por ejemplo, la ley establece que debe comenzar por el seguro, por el subsidiado, Sí. y nunca comenzó por el subsidiado. No, inició por el Sí, pero al final bueno, tiene sus limitaciones. es contributivo. Establece que debe iniciarse por un primer nivel de atención. Y que exactamente. exista la atención primaria y que haya un récord médico único electrónico para cada paciente. Nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Es el único país del mundo que yo, desde el modelo bismarckiano de 1508 de Otto von Bismarck, que tiene 3 regímenes: subsidiado, contributivo y contributivo subsidiado, Que es un híbrido. que es un híbrido y que no No se ha podido aplicar. se ha podido aplicar, y dudo que lo apliquen. Entonces, ese cápita diferenciado, lo que hay que aplatanarlo, llevarlo a la práctica. Sí, claro. Llevarlo a la práctica y consensuar las decisiones con todos los actores del proceso, De acuerdo. para que ninguna RS argumente que tiene menos pacientes de esa categoría, porque cuando viene a ver le dan los más jóvenes a uno y a otro no. Sí. Entonces ahí es que está el problema, en la distribución real de los recursos, para que haya sostenibilidad Definitivamente. del Del seguro familiar de del salud. Seguro Familiar de Salud, de la institución. Sí. Porque si se decapita el sistema, se Colapsa. van ahí todos. Eso es. Entonces, la seguridad, como dice su nombre, la seguridad social, el objetivo es darle cobertura a todos y a todas. Así lo establece el artículo 3 de la ley 8701. Eso es correcto. Comenzando por el primero, como usted bien lo explicó, la universalidad. Ahora, el otro tema, de verdad que es preocupante la situación de la mayoría de los motoristas, porque hay que sacar a alguien, Sí, claro. porque no todos son iguales. Porque hay mucha gente que ese es su único medio de transporte, un motor, y tienen que usar el motor. Pero eso de que un golpe a uno es un golpe a todo, ya eso es algo que hay que prestarle atención, porque ese sector que cree, vamos a decir, ese grupo que cree en eso, en que un golpe a uno es un golpe a todos, se están empoderando de una característica de agresividad muy peligrosa. Sobre todo la actitud con las mujeres, porque con los hombres no es igual. Porque, por ejemplo, cuando un motorista se atraviesa y le da, y vienen 10, y después 10 más, y después 100, cuando ven que es un hombre, la cosa es diferente. Sí. Pero fíjese lo que pasó con El chofer de Santiago. el chofer del camión de la basura en Santiago. Sí. Eso es una cosa que no se debe repetir en nuestro país, porque eso provoca vergüenza internacional Eso es verdad. y nos hace mucho daño Como como marca turístico. país. Claro, claro. Como marca país. Entonces, por ejemplo, aquí hay muchos servicios que aportan a lo que se llama marca país. Ahí está la cirugía plástica, que según un estudio global, nosotros quedamos en el puesto número 19 Del mundo. del mundo, de los 46 países donde se realizó el estudio, en el lugar número 2 en Latinoamérica y en el lugar número 1 en el Caribe. Qué bien. Quedó cirugía plástica. Pero odontología, ortopedia, muchísimas especialidades. Vivimos inundados de pacientes aquí. De turismo de salud, vienen los pacientes aquí, porque hay gente que dice, no, porque aquí vienen porque les sale más barato. Yo no estoy de acuerdo con eso, no. Yo considero que vienen aquí porque obtienen buenos resultados, porque se les trata como seres humanos, se les trata como persona y se les da buen trato
porque el dominicano es solidario de nacimiento. Sí, eso es así. Severo, entonces tú consideras que la parte de tránsito hay que... No, eso hay que intervenir. Tiene que haber necesariamente... Hay que intervenir, eso hay que intervenirlo. Sí. Porque no es posible que en un túnel que diga no motores, usted vea todos los motores cruzándose. Sí. Así no se puede. No, entonces, eso provoca un estado de ansiedad. Y la salud mental se afecta. Compromete a los que hacen eso, no lo afecta porque ellos se divierten haciendo eso. Sí. Al que le trastorna su salud mental es al conductor del vehículo a lo cual ellos se le entrecruzan, porque resulta que a veces usted mira para un lado y tiene dos de un lado, pero cuando mira para acá tiene dos de este lado y usted dice, ¿cuál es que me voy a proteger? Hay que intervenir el asunto de los motoristas y regularlo. No es decir que son delincuentes, ni que... No. Porque muchos, ese es su único medio de vida, de transporte y de vida para mantener a ellos y su familia. Es así. Entonces no podemos generalizar. Que la gente dice, no que la policía, no que los abogados, no que los médicos. No, pero por favor, nosotros somos parte de la sociedad y un reflejo de ella. ¿No? Y que todos estamos llamados o compelidos a cumplir con las normativas legales vigentes. Así y el que es. no la cumpla, que sufra sus sanciones. Sí. Severo, hemos llegado al final, lamentablemente, de este programa y de esta conversación tan interesante. Se nos han quedado unas cuantas preguntas. Tú eres una persona eminentemente ocupada, pero quiero comprometerte dentro de un mes a que vuelva por acá para seguir hablando de estos temas tan importantes que importantizan al ser humano y sobre todo la importancia que tú le das y que tú practicas para la educación y la formación de los demás. Quiero agradecerte muy sinceramente tu participación en este espacio. Con mucho gusto. Sí. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, les agradecemos su permanencia con nosotros y les invitamos a otro Mundo del Seguro la próxima semana. Gracias por preferirnos y hasta entonces.